Indira estaba de pie frente al espejo de su dormitorio en el ático, ajustándose la tiara de perlas que había pertenecido a su abuela. El delicado trabajo del joyero del siglo XIX era fascinante. Cada perla tenía el mismo tamaño y tono, y la base de oro estaba decorada con delicados remolinos que recordaban las olas del mar. La tiara no era solo una joya, sino un vínculo entre generaciones de mujeres de su familia, cada una de las cuales la había llevado en el día más importante de su vida. La luz de la mañana inundaba la habitación a través de los enormes ventanales que daban al centro de Gaithersburg. La ciudad se despertaba lentamente, igual que ella en aquel día. Los primeros rayos de sol pintaban los rascacielos de tonos dorados, creando una estampa de la que Indira nunca se había cansado en los años que llevaba viviendo en este ático. El vestido de novia de seda color marfil se ceñía perfectamente a su figura, ocultando la emoción que crecía a cada minuto que pasaba en algún lugar de su plexo solar. El vestido fue diseñado por su amiga diseñadora de moda, que insistió en que cada detalle reflejara el carácter de la novia. La silueta lacónica realzaba la figura de Indira, sin restar protagonismo a su rostro, y los delicados bordados de perlas creaban sutiles dibujos que brillaban con la luz. Era un vestido para una mujer acostumbrada a salirse con la suya mediante el trabajo duro y la perseverancia, no la coquetería. Pasó la mano por la tela del vestido, sintiendo su fresca suavidad. La seda fluía bajo sus dedos, recordándole los lujos que podía permitirse gracias a su exitosa carrera como periodista. Cada artículo, cada investigación sobre la corrupción en la administración de la ciudad no solo le proporcionaba satisfacción moral, sino también una independencia económica que le permitía vivir la vida que deseaba. Parecía increíble que en pocas horas se convirtiera en la señora Redmond. A los 35 años, Indira pensó que estaría sola para siempre, dedicándose al periodismo y a las investigaciones, que exigían una entrega total de tiempo y emociones. Los hombres iban y venían de su vida, incapaces de hacer frente a su apretada agenda y a su integridad en asuntos que la mayoría de la gente consideraba sin importancia. Algunos la llamaban demasiado ambiciosa, otros se quejaban de que para ella el trabajo era más importante que las relaciones. En el cuarto de baño colgaba el vestido con el que había conocido a Casper hacía un año, un sencillo vestido azul que se había puesto mientras corría a la clínica veterinaria con su gato herido. Entonces no podía imaginar que aquel día cambiaría toda su vida. Mursik, el gato de un vecino, fue atropellado por un coche, e Indira no dudó en recoger al animal sangrante y corrió al veterinario más cercano, ignorando las manchas de sangre en su vestido favorito. Los recuerdos de su primer encuentro siempre hacían sonreír a Indira. Casper trabajaba solo aquel turno. Su ayudante se había ido a casa por la enfermedad del bebé y él mismo había acogido a Mursik. El hombre alto, de ojos marrones atentos y movimientos seguros de cirujano, tomó inmediatamente el control de la situación. Sus manos examinaban con delicadeza al animal herido y su voz era tranquila y tranquilizadora. Habló al gato, explicándole cada una de sus acciones como si Mursik pudiera entenderle. «No es nada, amigo mío», dijo Casper curando la herida. «Ahora te limpiaremos. Verás, la ama está preocupada. Debemos demostrarle que eres fuerte». Indira se quedó a su lado, sujetando la pata del gato y observando el trabajo del veterinario. En ese momento se dio cuenta de que había conocido a una persona especial, alguien que trata a todo ser vivo con sincera compasión y atención profesional. Cuando terminó la operación y Mursik se salvó, Casper le ofreció un café mientras el gato se recuperaba de la anestesia. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Indira miró el reloj. Las 10:30 de la mañana. Casper había llegado antes de lo previsto. Habían quedado a las 11:30 para ir juntos al club de campo donde se celebraría la ceremonia. Sin embargo, a Indira no le sorprendió que llegara tan pronto, ya que en el año que llevaban juntos había aprendido que siempre llegaba antes, sobre todo cuando estaba nervioso. Se puso rápidamente una bata de seda sobre el vestido y fue a abrir la puerta, procurando no apresurarse demasiado. La seda de la bata era fría contra su piel, contrastando con el calor que desbordaba su cuerpo por la excitación. Presagio es presagio, pero ver a la novia en bata antes de la ceremonia era demasiado. Aunque Indira no era supersticiosa, algunas tradiciones parecían agradables y merecían ser observadas. Casper estaba en la puerta con un ramo de rosas blancas en las manos,
pero su sonrisa habitual parecía tensa. Las ojeras delataban una noche de insomnio. Alto, con el pelo castaño pulcramente recortado y unos atentos ojos marrones, siempre desprendía la calma que tanto atraía a Indira. Se sentía segura en su presencia, como si fuera el hombre capaz de resolver cualquier problema. Pero hoy algo iba mal. Había inseguridad en sus movimientos y su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Estás estupenda», dijo tendiéndole las flores, pero había una incertidumbre en su voz que alertó de inmediato a Indira. «Casper, ¿qué te pasa?» Indira aceptó el ramo, estudiando su rostro. «Estás más nerviosa que yo». Las rosas estaban frescas, con gotas de rocío matutino en sus pétalos. Su fragancia llenaba el pasillo, pero Indira le prestó poca atención, concentrándose en la expresión del rostro de su prometido. Conocía a Casper lo suficiente como para saber que algo le preocupaba seriamente. Entró en el salón y se detuvo junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano. Tenía los hombros tensos bajo la chaqueta azul oscuro y las manos cerradas en puños. Indira pudo ver cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para una conversación difícil. «Mamá ha llamado esta mañana», dijo al fin sin volverse. «Quiere hablar contigo después de la ceremonia, sobre el piso». Indira sintió que algo frío le resbalaba por la espalda. Celeste Redmond la había tratado con una antipatía mal disimulada desde el principio de su relación. Antigua fiscal, acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida de su hijo, veía la aparición de Indira como una amenaza personal. Cada encuentro con su futura suegra se convertía en un duelo cortés pero tenso, con agravios mutuos y desconfianza ocultos tras frases educadas. «¿Qué tiene que ver tu madre con mi piso?», preguntó Indira, colocando el ramo sobre la mesita de madera oscura que había heredado de su abuelo, junto con el propio ático. Casper se volvió por fin hacia ella. En su mirada había una mezcla de culpa y preocupación. Indira se dio cuenta de que la conversación con su madre no solo había sido desagradable, sino que lo había puesto en la difícil disyuntiva de elegir entre esposa y padre. «Ella cree que deberíamos vivir en casa de mi padre después de casarnos. Dice que es una tradición familiar». Casper hablaba despacio, como si cada palabra le doliera. «Mamá dice que una familia joven debe empezar su vida en el nido familiar, no en un piso que no tiene historia». «Casper, ya hemos hablado de esto antes». Indira sintió cómo crecía su irritación. «No voy a mudarme a una casa donde tu madre controlará todos nuestros movimientos. Este ático es mi hogar y no quiero abandonarlo». La casa de Celeste era una gran mansión victoriana en las afueras de la ciudad, donde cada habitación respiraba recuerdos de su difunto marido fiscal. Indira había estado allí varias veces y en cada visita se sentía como una extraña en el Museo de Historia Familiar de los Redmond, donde su presencia se percibía como una intrusión. Se acercó y le cogió las manos. Tenía los dedos fríos y las palmas ligeramente húmedas por la emoción. «Ya lo sé, y no quiero esto. Es que ella es muy persistente». La voz de Casper sonaba cansada. «Mamá dijo que si decíamos que no, sería un insulto a la memoria de papá y a las tradiciones de la familia». Indira recordó cómo se habían conocido hacía un año en la clínica veterinaria, donde había llevado al gato del vecino tras un accidente. Casper había trabajado hasta altas horas de la noche, con manos seguras y suaves mientras examinaba al animal herido. Ella se dio cuenta de que hablaba con el gato, tranquilizándolo en voz baja, y comprendió que había conocido a una persona especial, alguien capaz de cuidar y querer a todos los seres vivos. Su primera cita tuvo lugar en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de las ruidosas calles del centro. Casper hablaba de su trabajo con tanta pasión que Indira se olvidó del tiempo. Hablaba de cada paciente como de una persona, memorizaba los nombres y los hábitos de los animales. Se preocupaba por su salud con más sinceridad que algunas personas por la suerte de sus seres queridos. Hablaba de sus investigaciones sobre las tramas de corrupción en la alcaldía, y él escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes sin intentar restar importancia a su trabajo ni reducir la conversación a temas fáciles. Pero incluso entonces, Celeste ya se interponía como una sombra entre ellos. Casper nunca había invitado a Indira a la casa familiar. Sus encuentros habían tenido lugar en lugares neutrales o en su ático. Cuando ella le preguntaba por su madre,
Él cambiaba de tema o respondía con evasivas, como si temiera decir algo más. Indira lo atribuyó entonces a una delicadeza natural. No todos los hombres están dispuestos a presentar a sus padres a una chica de buenas a primeras. El primer encuentro con Celeste se produjo a los 3 meses de relación y tuvo lugar en un restaurante que la propia Celeste había elegido. Un establecimiento caro en el centro de la ciudad, donde los camareros hablaban en voz baja y cada plato costaba tanto como el presupuesto de una semana de una familia normal. Celeste apareció con un elegante traje negro y un collar de perlas, el pelo gris peinado con un estilo impecable, y sus modales delataban a una mujer acostumbrada al lujo y al poder. «¿Le tienes miedo?», dijo Indira, sin soltarle las manos. «No, no le tengo miedo. Es que ha sufrido mucho desde que murió su padre. El hogar significa mucho para ella». Casper hablaba con convicción, pero Indira veía en sus ojos la misma incertidumbre que aparecía siempre que hablaban de su madre. El padre de Casper había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante en el juzgado, donde estaba llevando un caso. Celeste se tomó muy mal la pérdida, pero en lugar de buscar nuevos intereses o aficiones, concentró toda su energía en controlar la vida de su único hijo. Cada decisión que tomaba era discutida y evaluada, cada nuevo conocido escudriñado para ver si cumplía las normas de la familia Redmond. «¿Qué significo yo para ti?», preguntó Indira, mirándolo directamente a los ojos. Casper le apretó los dedos con más fuerza, con la mirada seria y decidida. «Lo significas todo. Por eso quiero que este día salga perfecto. Sin conflictos, sin peleas». Se llevó la mano a los labios y le besó los dedos. «Mamá está acostumbrada a conseguir lo que quiere, pero en este asunto no cederé». Indira estudió su rostro, viendo en él al hombre que había llegado a amar por su amabilidad e integridad, pero también notando algo nuevo: el cansancio de equilibrar constantemente a las dos mujeres de su vida. Se dio cuenta de que, a partir de hoy, ese equilibrio se rompería definitivamente, y Casper se vería obligado a tomar una decisión definitiva entre su madre y su esposa. «De acuerdo», dijo tras una breve pausa. «Hablaré con tu madre, pero bajo mis condiciones, y con la condición de que mi respuesta sea definitiva». El alivio en el rostro de Casper era casi palpable. Le besó la frente, con cuidado de no alterar el peinado, que había sido realizado por el mejor artesano de la ciudad. «Tengo que ir a la iglesia. Tu padre ya debería estar allí», dijo dirigiéndose a la salida. «No te preocupes, diga lo que diga mamá, nada cambiará lo que siento por ti». Cuando se marchó, Indira volvió a mirarse en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer segura de sí misma, con un vestido precioso, lista para el día más importante de su vida. La tiara brillaba a la luz del sol matutino, recordándole las generaciones de mujeres fuertes que la habían llevado antes. Pero sus ojos delataban una ansiedad que no podía ocultar. No solo se casaba hoy con Casper, sino que además entraba en una familia en la que claramente no era bienvenida. Indira se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que se despertaba. Esta vista le era muy querida. Desde ella tenía una panorámica del centro de negocios, los barrios antiguos y las lejanas colinas más allá de los límites de la ciudad. Había heredado el ático de su abuelo, la única persona de la familia que comprendía su deseo de independencia y éxito. Apoyó su elección de profesión, estaba orgulloso de cada artículo publicado y le legó el piso a ella, no a sus padres, sabiendo que ella sería capaz de conservar y mejorar el legado familiar. En pocas horas se convertiría en la esposa de Casper Redmond y entraría en una nueva etapa de su vida. Pero, independientemente de los planes de Celeste, Indira estaba dispuesta a proteger lo que le pertenecía por derecho. El Oak Hill Country Club estaba flanqueado por robles centenarios, cuyas sombreadas copas creaban un dosel natural sobre los caminos pavimentados de piedra natural. Indira llegó media hora antes de la ceremonia con su padre, que permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando de vez en cuando a su hija con orgullo mal disimulado. Jasper Crosslane nunca había sido verboso, pero su presencia a su lado siempre tranquilizaba a Indira. Incluso en los momentos más difíciles de su infancia y juventud, sabía que su padre siempre estaba de su lado, dispuesto a protegerla y apoyarla. El trayecto hasta el club duró una media hora por sinuosas carreteras rurales,
bordeadas de viejos arces y robles. Las hojas otoñales empezaban a cambiar de color, añadiendo toques dorados y morados al paisaje. Indira iba sentada en el asiento trasero del coche de su padre, admirando el paisaje e intentando calmar su excitación. Jasper la miraba de vez en cuando por el retrovisor. Sus ojos grises irradiaban una serena confianza que transmitía a su hija. ¿Estás nerviosa?, preguntó finalmente cuando tomaron la carretera que llevaba al club. Un poco, admitió Indira. Más por la conversación con Celeste que por la ceremonia en sí. Jasper asintió, con el rostro serio. Ten cuidado con esa mujer, hija. En mis años de detective, he aprendido a reconocer a las personas que tienen la costumbre de salirse con la suya a cualquier precio. Celeste Redmond tenía esa mirada. Indira sabía que su padre rara vez juzgaba así a las personas sin una buena razón. Su intuición profesional era inconfundible y le ayudaba a resolver los casos más difíciles del cuerpo de policía de la ciudad. Los invitados ya habían empezado a reunirse en el césped frente al senador, decorado con rosas blancas y hiedra. Los floristas trabajaron durante toda la noche para crear unos arreglos florales que transformaron un cenador de madera corriente en un altar de cuento de hadas. Rosas blancas y crema se entrelazaron con ramas de hiedra para crear un romántico telón de fondo para la ceremonia. A lo largo del camino hacia el altar había altos jarrones de peonías blancas y hortensias, cuya fragancia se mezclaba con el olor de la hierba fresca y las hojas otoñales. Indira reconoció los rostros de colegas de la redacción, vecinos, amigos de la infancia. Robert McLean, redactor jefe del Gaithersburg Times, estaba de pie junto a un grupo de periodistas, discutiendo algo animadamente. Junto a ellos estaban los compañeros de casa de Indira, un matrimonio Harrison de avanzada edad que la trataba como a su propia hija. Sus amigas de la universidad habían viajado desde fuera de la ciudad para asistir a la boda, y sus brillantes atuendos añadían color al ambiente festivo. Casper estaba en el altar en compañía de sus amigos veterinarios. Su traje le quedaba impecable, azul oscuro, con una corbata plateada que complementaba a la perfección la combinación de colores de la decoración de la boda. Llevaba el pelo bien peinado hacia atrás y su rostro expresaba la concentración de un hombre que se prepara para el momento más importante de su vida. A su lado estaba su mejor amigo y colega Marcus Daly, que iba a ser testigo. Hablaban en voz baja, y Casper miraba periódicamente hacia la carretera, esperando la llegada de la novia. Cuando Indira bajó del coche, varios invitados se giraron para admirar a la novia. Su vestido se mecía suavemente con la brisa, y su diadema de perlas brillaba a la luz del atardecer. Se sentía segura y hermosa, lista para la ceremonia. Casper la vio y sonrió, con el rostro iluminado por la alegría. La tensión matutina había desaparecido, dando paso a la felicidad y la expectación. Parecía más tranquilo que por la mañana, y eso tranquilizó un poco a Indira. Después de todo, la conversación con su madre no había ido tan mal como temía. Los músicos, un cuarteto de cuerda que Indira había encargado especialmente para la ceremonia, ya estaban afinando sus instrumentos a la sombra de un gran roble. Los melodiosos sonidos del violín y la viola creaban una atmósfera de solemnidad y romanticismo. Indira eligió a estos músicos tras una larga búsqueda. Quería que la música formara parte de la ceremonia, no solo un fondo. Celeste Redmond apareció cuando la mayoría de los invitados ya habían tomado asiento en las sillas blancas dispuestas en semicírculo frente al senador. Caminó por la pasarela con el aspecto de una reina que recibe a sus súbditos en audiencia. Su vestido azul oscuro de manga larga acentuaba su severa elegancia, y su pelo canoso lucía un peinado inmaculado. Joyas caras, un collar de perlas y pendientes de zafiro, hablaban de un gusto y unos medios económicos impecables. A sus 58 años seguía siendo una mujer hermosa, pero su belleza era tan fría como el mármol pulido. Cada movimiento estaba calibrado, cada gesto era deliberado. Indira la observó desde la distancia y pensó en lo diferentes que podían ser personas de la misma edad. Mientras que su propia madre irradiaba calidez y dulzura a sus años, Celeste era como una estatua hermosa pero inaccesible. Celeste se dirigió directamente hacia Indira, que estaba de pie en la entrada del club, aceptando las felicitaciones de los invitados que iban llegando. La sonrisa de Celeste era amplia y desafiantemente cordial, pero sus ojos permanecían cautelosos. Indira se dio cuenta de que su suegra escrutaba a la multitud, como si evaluara a cada invitado según algún criterio que solo ella conocía.
Querida Indira, dijo abrazando a su futura nuera en un ligero abrazo que era más una imitación de intimidad que una expresión de afecto sincero. Qué día tan maravilloso para una boda. El tiempo es perfecto. El aroma del caro perfume francés de Celeste se mezclaba con el olor de las flores, creando una atmósfera casi sofocante de lujo artificial. Indira notó que incluso el abrazo de su suegra estaba calculado para no arrugar su propio traje ni alborotar su cabello. Gracias, Celeste. Me alegro de que hayas venido, contestó Indira, intentando mantener un tono amable a pesar de la creciente tensión. Claro que he venido. ¿Cómo iba a perderme la boda de mi único hijo? Celeste miró a los invitados, y sus ojos se detuvieron en el grupo de periodistas y luego en los músicos. Aunque tengo que decir que la elección del lugar es un poco inesperada. Mi difunto marido y yo siempre habíamos imaginado la boda de Casper en la antigua iglesia de San Pedro, donde había sido bautizado. Había una leve crítica en la voz de Celeste. Indira intuyó que aquello no había hecho más que empezar. Su suegra tenía la clara intención de dar su opinión sobre todos los aspectos de la ceremonia nupcial. La iglesia de San Pedro era una antigua catedral de piedra de estilo gótico, donde los miembros de las antiguas familias de Geitersberg se habían casado durante siglos. Las sombrías bóvedas, las pesadas vidrieras y el ambiente de siglos de tradición eran más propios de un funeral que de una ocasión alegre. Indira y Casper habían pasado mucho tiempo eligiendo el lugar, y el club de campo parecía el compromiso perfecto entre formalidad y comodidad. Queríamos algo más privado, dijo Indira, intentando mantener un tono amable. Algo que nos reflejara como pareja, no solo una tradición familiar. Por supuesto, la generación más joven siempre busca algo nuevo. Celeste se volvió hacia Jasper con modales aún más formales. Señor Crosslane, me alegro de verle. Jasper asintió lentamente. Sus ojos grises la estudiaban con atención. No había calidez ni hostilidad en su mirada, solo la cautela de un detective experimentado, acostumbrado a juzgar a las personas por detalles sutiles. Indira conocía aquella mirada. Su padre estaba estudiando a Celeste como posible sospechosa, fijándose en cada gesto, en cada entonación. Señora Redmond, respondió secamente, con voz educada pero fría. Espero que el viaje no haya sido demasiado tedioso. Oh, en absoluto. Me encanta conducir por carreteras rurales, sobre todo cuando voy a visitar a la familia. Celeste enfatizó la última palabra, dejando claro que ahora consideraba a Indira parte del clan Redmond. La naturaleza es especialmente hermosa en otoño, ¿no crees? Jasper frunció levemente el ceño. Indira conocía aquella mirada. Su padre sospechaba algo. Sus años de policía le habían enseñado a detectar la falsedad a distancia, y ahora su radar interno detectaba algo sospechoso en el comportamiento de Celeste. Demasiada atención a las formalidades, demasiada cortesía enfatizada. Todo eso delataba a una persona que estaba interpretando un papel en lugar de expresar sentimientos sinceros. Indira me ha dicho que eras fiscal, dijo Jasper, manteniendo el tono neutro, pero escrutando su reacción. Sí, 22 años al servicio de la justicia. Celeste se enderezó con orgullo, y su voz adquirió un tono formal. Tona, no fue fácil, sobre todo para una mujer en una profesión así, pero siempre me salí con la mía. La ley y el orden nos vienen de familia. Estoy seguro de que sí, respondió Jasper, y había una leve nota de escepticismo en su voz. Me pregunto en qué tipo de casos se habrán especializado. La pregunta sonó casual, pero Indira reconoció el interés profesional que había en ella. Su padre no se limitaba a charlar, sino que estaba recabando información. Sobre todo derecho de familia, casos de divorcio. Celeste lanzó una mirada significativa a Indira. Tenía que proteger los intereses de mujeres y niños de maridos sin escrúpulos. Aprendió a reconocer a las personas que intentan conseguir lo que no les pertenece. La última frase sonó como una advertencia. Indira sintió que se le cortaba la respiración. ¿De verdad Celeste empezaba su juego ahora, antes de la ceremonia? Jasper inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara un sonido inaudible. Una habilidad útil, sobre todo cuando se trata de propiedades y herencias, dijo con calma, pero Indira captó la amenaza implícita en sus palabras. Hubo una breve pausa, llena de significados tácitos. Los invitados seguían llegando. Los músicos tocaban melodías clásicas en voz baja,
pero había un duelo invisible entre los tres hombres a la entrada del club. Indira sintió que entre su padre y su futura suegra había una especie de pelea, cuyo significado aún se le escapaba, pero cuyo resultado podría determinar toda su vida futura. Papá, deberíamos empezar, intervino, con la esperanza de calmar el ambiente y aplazar la desagradable disputa hasta un momento más apropiado. Celeste se volvió hacia ella con una nueva sonrisa, aún más amplia y menos natural que antes. Algo depredador destelló en sus ojos, pero tan rápidamente que cualquiera habría pensado que se trataba de un juego de luces. Por supuesto, cariño. La voz de Celeste se volvió melosa, pero había una nota de acero en ella. Por cierto, hay algo importante que me gustaría hablar contigo después de la ceremonia, sobre tu precioso ático. Tengo algunas ideas sobre cómo mejorar la vida familiar después de la boda. ¿Ideas?, preguntó Indira, sin saber a dónde quería llegar Celeste, pero ya intuyendo problemas. Ah, sí, muchas consideraciones prácticas. Celeste habló con la mirada de quien ya ha tomado una decisión y se limita a comunicarla a los demás. Al fin y al cabo, pasas a formar parte de nuestra familia, y tenemos nuestras propias tradiciones en cuanto a la propiedad familiar. Tradiciones centenarias que no deben romperse. Celeste palmeó el brazo de Indira con un gesto condescendiente que puso la piel de gallina a la novia. Pero no hablemos de eso ahora. Hoy es tu día y nada debe estropearlo. Jasper se acercó un paso más a su hija. Su presencia era un escudo casi tangible entre ella y Celeste. Creo que cualquier discusión sobre el patrimonio familiar debería posponerse hasta un momento más apropiado, dijo con voz firme, que sonaba a clara advertencia. Y preferiblemente con abogados si se trata de un asunto serio. Por supuesto, asintió Celeste, pero había una mirada depredadora en sus ojos. Todo a su tiempo. Lo principal es que ahora somos una familia y haremos cosas de familia juntos, al estilo familiar. La organizadora de la ceremonia, una elegante mujer de mediana edad vestida con un traje austero, se acercó al grupo y señaló que era hora de empezar. Los invitados ya habían tomado asiento en sillas blancas, dispuestas en un semicírculo perfecto, frente al senador decorado. En el aire se respiraba el aroma de las flores y la expectación del momento festivo. Celeste se dirigió a la primera fila, donde la esperaba un asiento junto a los familiares de Casper, tíos, tías y primos que habían viajado desde distintas ciudades para asistir a la boda. Jasper la miró y luego se volvió hacia su hija, con el rostro serio y preocupado. Indira, dijo en voz baja, acercándose a su oído para que los demás no pudieran oírle. Ten mucho cuidado con esa mujer. ¿A qué se refiere? Shorter, susurró Indira, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Está planeando algo, y lo que planea tiene que ver con tu piso. Jasper habló con la seguridad que dan los años de experiencia profesional. Sus preguntas, las alusiones a la tradición familiar, la mención de la propiedad inmobiliaria, nada de eso era casual. Indira miró a su padre, viendo en su rostro la misma cautela que mostraba durante las investigaciones complejas. Jasper rara vez se equivocaba con la gente, y si sospechaba que Celeste era culpable de algo desagradable, entonces había una buena razón para ello. Pero es la madre de Casper, objetó Indira, aunque sentía que algo iba mal. ¿Por qué iba a planear algo contra mí? La gente planea muchas cosas cuando se trata de dinero y propiedades. Jasper miró hacia la primera fila, donde Celeste ya estaba sentada en una silla, discutiendo algo animadamente con sus parientes. Y tú, hija, eres dueña de un ático en el centro de la ciudad. Eso es mucho dinero, sobre todo en el mercado inmobiliario actual. Los sonidos de una marcha nupcial llenaron el aire, interrumpiendo su conversación. Los músicos empezaron a tocar la solemne melodía que Indira había elegido hacía meses. Jasper le ofreció la mano a su hija, preparándose para llevarla al altar a la manera tradicional de las novias. Pero la advertencia de su padre se clavó en la mente de Indira como una astilla imposible de arrancar. Miró a Celeste, que estaba sentada en la primera fila, con la mirada de un gato satisfecho que espera a su presa. Su suegra sonrió y asintió a sus vecinos, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Indira sintió que aquel hermoso día podría convertirse en el comienzo de una historia muy diferente, la historia de la lucha por el derecho a vivir su propia vida. La ceremonia comenzó con los melodiosos sonidos de un cuarteto de cuerda que Indira había encargado especialmente para ese día.
Los suaves acordes de los violines se entrelazaban con el susurro de las hojas sobre las cabezas de los invitados, creando una atmósfera de solemnidad y romanticismo. Indira recorrió el camino sembrado de pétalos de rosas blancas, cogida de la mano de su padre, que la llevó al altar con paso mesurado y seguro. Casper estaba de pie junto al cenador, decorado con hiedra y peonías blancas, con los ojos brillantes de felicidad. Cuando sus miradas se cruzaron, Indira sintió que todas las preocupaciones de la mañana se disolvían. Este momento, este hombre, este amor, era lo que realmente importaba. Jasper le pasó la mano de su hija al novio y le dedicó a Casper un breve gesto de aprobación y confianza. El pastor Williams, un hombre canoso de ojos amables, abrió la ceremonia con palabras de amor y fidelidad. Su voz, tranquila y segura, hablaba de cómo dos personas se convertían en una familia, abrazando no solo las alegrías, sino también las dificultades de la vida en común. Indira escuchó las palabras familiares, pero su mente estaba en parte ocupada intentando comprender qué había en el comportamiento de Celeste que hacía que su padre se mostrase tan receloso. Durante la recitación de los votos, Indira miró furtivamente hacia la primera fila. Celeste estaba sentada erguida. Su rostro expresaba la solemnidad apropiada para la ocasión, pero periódicamente se volvía hacia los familiares sentados detrás de ella y comentaba en voz baja. Indira observó que la tía de Casper, Miranda Redmond, se inclinaba hacia Celeste, escuchando atentamente sus susurros. Indira, repite conmigo. La voz del pastor le devolvió la atención a lo que estaba ocurriendo. Yo, Indira, te tomo a ti, Casper, como legítimo esposo. Pronunció las palabras del voto, mirando a los ojos del hombre que amaba, pero una parte de su mente seguía analizando el comportamiento de Celeste. Algo en los modales de su suegra, en su alegría excesivamente demostrativa, en la forma en que miraba a sus invitados, era preocupante. Cuando le llegó el turno a Casper de pronunciar sus votos, Celeste se volvió de repente hacia el tío de Casper, Patrick Redmond, sentado a su lado, y susurró algo, señalando en dirección a Indira. Patrick enarcó las cejas sorprendido y sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Celeste asintió con énfasis, y entonces el hombre miró a su prometida con atención, estudiándola con renovado interés. Indira sintió un escalofrío. ¿De qué estaba hablando Celeste? ¿Y por qué los parientes de Casper la miraban de repente como si la vieran por primera vez? Os declaro marido y mujer, dijo solemnemente el párroco. Casper, puedes besar a la novia. El beso fue tierno y lleno de amor. Los invitados prorrumpieron en aplausos, e Indira olvidó por un momento todas sus preocupaciones. Se había convertido en la esposa de Casper, y aquel era el acontecimiento más importante de su vida. Se volvieron hacia los invitados aceptando felicitaciones y bendiciones, pero la alegría de Indira se vio ensombrecida por el extraño comportamiento de la familia de su marido. Después de la ceremonia, mientras un fotógrafo fotografiaba a los recién casados junto al senador, Indira fue abordada por Miranda Redmond, una mujer de unos 50 años, de rasgos suaves y expresión sorprendida en los ojos, cogió la mano de Indira. Querida, dijo con dulzura, Celeste nos ha contado cosas muy interesantes sobre tu ático. ¿Es cierto que está en esa misma casa de la calle Maple? Sí, respondió Indira, sin saber a dónde iba la conversación. ¿Qué tiene de especial? Miranda miró a su marido, que venía detrás de ellas. Verás, continuó insegura. Celeste dice que en el testamento de su difunto marido, esta casa tiene algo que ver con la familia Redmond. Algo sobre viejas deudas y obligaciones. Patrick Redmond tosió, claramente incómodo. Indira, no queremos estropearte el día, pero si Celeste tiene razón, quizá valga la pena arreglar el papeleo. La propiedad familiar es un asunto serio. Indira sintió que el suelo empezaba a resbalarle bajo los pies. ¿De qué papeleo estábamos hablando? Ella había heredado el ático de su abuelo, que lo compró en los años 80. No podía haber ninguna conexión con la familia Redmond. Lo siento, pero creo que ha habido un malentendido, dijo ella intentando mantener la calma. Mi abuelo fue propietario de este piso durante años, y nunca hubo ninguna disputa sobre la propiedad. Claro, claro, aceptó Miranda apresuradamente. Celeste debía de estar confusa. Podía ser demasiado insistente en asuntos familiares. Pero la mirada que intercambiaron decía que no creían que las palabras de Celeste fueran un error accidental. Indira sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior.
¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué nadie podía explicarle la situación con claridad? Casper se acercó a ellos y pasó el brazo por los hombros de su mujer. ¿De qué estáis hablando?, preguntó con una sonrisa, sin notar la tensión en el ambiente. Del piso de Indira, respondió el tío. Tu madre había mencionado alguna relación familiar con la propiedad. El rostro de Casper se ensombreció. ¿Qué conexiones?, interrogó bruscamente. Mamá, ¿qué les has contado? Celeste se acercó al grupo con la mirada de una mujer que acababa de oír su nombre en una conversación. Solo les comenté, dijo inocentemente, que tras examinar viejos papeles familiares, había descubierto algunos detalles interesantes sobre la propiedad de Maple Street. Nada serio, solo datos históricos. Mamá, dijo Casper en tono de advertencia, hoy no es el día para hablar de papeles antiguos. Por supuesto, hijo. Celeste le puso la mano en el hombro. Solo quería que la familia fuera consciente de algunos matices. Al fin y al cabo, Indira ya forma parte de nuestra familia, y todos los asuntos familiares también le conciernen a ella. Indira miró fijamente a su suegra, intentando comprender el significado de sus palabras. La voz de Celeste tenía una dulzura exquisita, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Estaba claro que la mujer planeaba algo, y ese plan implicaba el ático de Indira. Creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento, dijo Indira con firmeza. Hoy es el día de nuestra boda. Claro que lo es, cariño. Celeste sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Todo a su tiempo. Lo principal es que ahora somos una familia y haremos cosas familiares juntos. El fotógrafo llamó a los recién casados para la siguiente serie de tomas, y el tenso grupo se dispersó. Pero Indira ya sabía que aquella conversación no era más que el principio. Celeste estaba tramando algo y tenía que ver con su casa. El único lugar del mundo que era solo suyo y donde se sentía verdaderamente libre. La sala de banquetes de Lock Hill Club estaba decorada con un gusto impecable. Manteles blancos, candelabros de plata con velas altas, arreglos de rosas blancas y eucaliptos en cada mesa. Las lámparas de cristal iluminaban suavemente la sala, creando una atmósfera de elegancia y solemnidad. Indira se alegró de ver el resultado de meses de planificación, pero su alegría se vio ensombrecida por una creciente preocupación por el comportamiento de Celeste. Los invitados se sentaron de acuerdo con la distribución de asientos que Indira y Casper habían ideado cuidadosamente. Los recién casados se sentaron en la mesa principal, con sus padres y parientes más cercanos sentados a su lado. Jasper se sentó a la derecha de su hija, Celeste a la izquierda de su hijo. Entre ellos se formó una barrera invisible de tensión, que fue percibida por todos los presentes. Los camareros servían los primeros platos. Los invitados levantaban copas de champán, brindando por la felicidad de los recién casados. Pero Indira se dio cuenta de que Celeste aprovechaba cada pausa en la conversación para inclinarse hacia sus vecinos y decirles algo en voz baja. Sus palabras iban acompañadas de miradas significativas en dirección a Indira y sutiles asentimientos en dirección a la mesa principal. Celeste está discutiendo algo con sus parientes, dijo Indira en voz baja a Casper, mientras se inclinaba para ayudarla a ajustarse el velo. Casper miró hacia su madre, que susurraba algo al oído de su hermana Beatriz. A mamá siempre le ha gustado ser el centro de atención, respondió inseguro. Probablemente contaría alguna historia familiar, pero su voz no sonaba muy convincente. También Casper empezaba a notar que el comportamiento de su madre iba más allá de la charla habitual de las vacaciones. Jasper se sentó en silencio, comió metódicamente y observó con atención. Su ojo experimentado se fijaba en cada detalle. La forma en que Celeste señalaba en dirección a Indira. El modo en que los parientes levantaban las cejas sorprendidos. La forma en que la expresión de sus rostros cambiaba gradualmente de festiva a interesada e incluso ávida. Mientras servían el plato principal, Celeste se levantó de su asiento y se dirigió a la mesa donde estaban sentados los parientes lejanos de Casper, una pareja de mediana edad con dos hijos mayores. Indira vio cómo su suegra se inclinaba hacia ellos y empezaba a hablar animadamente, volviéndose de vez en cuando hacia la mesa principal. «Perdona», dijo Indira a su marido. «Quiero saludar a tus primos». Se levantó y se dirigió hacia la mesa donde Celeste seguía contando su historia. Mientras se acercaba, Indira captó fragmentos de la conversación. Por supuesto, los documentos necesitan un examen cuidadoso,
Pero el hecho es que mi difunto marido tenía ciertos derechos sobre la propiedad. Buenas noches, interrumpió Indira, acercándose a la mesa con una sonrisa. Siento interrumpir la conversación. Celeste se dio la vuelta, con un destello de irritación en el rostro, que rápidamente fue sustituido por la amable máscara habitual. Oh, Indira, querida. Estaba contándoles a Robert y Elizabeth la historia de nuestra familia. Después de la muerte de mi marido, encontré muchas cosas interesantes en sus papeles. Robert, el primo de Casper, sonrió torpemente a la recién casada. Enhorabuena por tu matrimonio, Indira. Celeste nos estaba contando las dificultades con las escrituras de la propiedad. Espero que se haya resuelto amistosamente. ¿Qué complicaciones?, preguntó Indira, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Que yo sepa, no hay complicaciones. Celeste puso la mano en el hombro de su cuñada, con una ternura maternal que incomodó a Indira. Vamos, querida, no te preocupes. Es solo una formalidad. Es que tu precioso ático está en un terreno que perteneció a la familia Redmond. Mi suegro lo vendió en los años 40 en extrañas circunstancias. ¿Qué quiere decir con extrañas circunstancias? La voz de Indira se hizo más firme. Es una historia larga y complicada. Celeste agitó la mano como si espantara una mosca molesta. Lo importante es que ahora que somos una familia, todas las disputas pueden resolverse de forma familiar. Jasper apareció de repente junto a ellos. Indira no se dio cuenta de cómo se acercaba, pero su presencia cambió inmediatamente el ambiente de la mesa. Siento interrumpir la conversación, dijo con calma, pero había acero en su voz. No pude evitar oír la mención de los documentos. Como antiguo detective, siempre me interesan los entresijos legales. Celeste se enderezó. Su sonrisa se volvió tensa. Oh, señor Crosslane, solo hablábamos de la historia familiar. No era nada especial. La historia familiar es algo interesante, asintió Jasper, sobre todo cuando tiene que ver con propiedades. Usted mencionó los años 40 y las extrañas circunstancias. ¿Podría ser más concreto? Los familiares de la mesa guardaron silencio, sintiendo que la tensión iba en aumento. Celeste se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. Ah, es una vieja leyenda familiar. Ya sabes cómo es. Cada generación añade algo diferente a las historias del pasado. Las leyendas son una cosa, respondió Jasper con indiferencia. Otras son los documentos. Si tienes documentos que prueben que tienes derecho a la propiedad de mi hija, sería justo que los mostraras antes de difundir rumores entre los invitados. Se hizo el silencio. Celeste miró a Jasper con mal disimulada hostilidad, y él respondió con una mirada tranquila pero inflexible. Por supuesto, dijo Celeste al fin. No es un buen día para hablar de esos temas. Es una boda. Precisamente por eso no deberías haber sacado el tema, replicó Jasper. Sobre todo en forma de insinuaciones e insinuaciones. Celeste se levantó de su asiento, con el rostro pálido por la ira contenida. Creo que Indira y yo deberíamos hablar en privado después del banquete, dijo volviéndose hacia su cuñada. Hay cosas que es mejor hablar en el círculo familiar. Por supuesto, contestó Indira, pero solo en presencia de Casper y de mi padre. Celeste asintió, pero Indira se dio cuenta de que no era eso lo que quería su suegra. Estaba claro que la mujer esperaba una conversación privada en la que pudiera utilizar al máximo sus poderes manipuladores. De acuerdo, dijo Celeste con fuerza. Un consejo de familia era la mejor manera de tratar los asuntos familiares. Volvió a la mesa principal, dejando tras de sí una atmósfera de reticencia y creciente desconfianza. Los familiares miraron a su alrededor, claramente inseguros de cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Jasper miraba a Celeste con rostro imperturbable, pero Indira conocía a su padre lo suficiente como para saber que ya se había formado una opinión de su suegra y distaba mucho de ser halagadora. Después de la parte formal del banquete, cuando se hicieron los últimos brindis y se cortó la tarta nupcial, Indira se dirigió al camerino del club. Tenía que cambiarse el fastuoso vestido de novia por un atuendo más cómodo para el viaje. En una hora, ella y Casper debían partir hacia el aeropuerto para volar a Italia de luna de miel. La habitación era pequeña pero acogedora, con un sillón acolchado junto a la ventana y un gran espejo con marco antiguo. Indira colgó con cuidado su vestido de novia en las perchas, admirándolo por última vez. Aquel día, a pesar de todas las rarezas del comportamiento de Celeste,
Sería recordado como uno de los más felices de su vida. Se había convertido en la esposa del hombre al que amaba, y nada iba a estropear esa sensación. Poniéndose un vestido de viaje beige claro, Indira reflexionó sobre su próxima conversación con Celeste. ¿Qué estaría tramando su suegra? ¿Y qué documentos había mencionado? Indira había heredado el ático de su abuelo, propietario desde hacía más de 30 años. Toda la documentación estaba en perfecto orden. No podía haber ninguna disputa. Un silencioso golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Indira, querida, soy yo», sonó la voz de Celeste. «¿Puedo pasar?» Indira se subió la cremallera y abrió la puerta. Celeste estaba en el umbral con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En sus manos sostenía una pequeña carpeta de cuero. «Pensé que sería mejor hablar ahora, mientras los hombres no estorban», dijo Celeste entrando en la habitación sin ser invitada. «Las mujeres pueden manejar las cosas con más delicadeza». «¿De qué temas estamos hablando?», preguntó Indira sin invitar a su suegra a sentarse. Celeste se sentó en el sillón junto a la ventana con la carpeta sobre el regazo. Sus movimientos eran lentos, calculados, como los de alguien que controla por completo la situación. Sobre su precioso ático, por supuesto. Celeste abrió la carpeta y sacó unos documentos amarillentos por el tiempo. «Verás, cariño, después de la muerte de mi marido, me he dedicado a ordenar los papeles de la familia. He descubierto algunos datos muy interesantes». Indira sintió que la tensión aumentaba. Fuera lo que fuese, lo que contenían aquellos papeles, Celeste pensaba claramente que eran su baza. «Mi abuelo compró este piso honrada y legalmente», dijo Indira con firmeza. «Tengo todos los papeles». «No dudo de la honradez de tu abuelo», sonrió Celeste. «El problema es que mi suegro, el padre de mi difunto marido, vendió este terreno bajo coacción. Verás, en el año 47 tuvo algunas dificultades financieras. Se vio obligado a vender por debajo del valor de mercado». Celeste mostró uno de los documentos a Indira. Era la copia de un contrato de compraventa fechado en 1947. La letra era anticuada y algunas de las palabras apenas eran legibles debido a la mala calidad de la copia. Según los registros familiares, continuó Celeste, el abuelo de Casper había planeado volver a comprar la propiedad en cuanto pusiera sus finanzas en orden. Incluso hizo testamento en ese sentido. «¿Un testamento?», preguntó Indira estudiando el documento. Pero ya habían pasado 70 años. Aunque fuera cierto, todos los plazos de prescripción habían vencido. Celeste sacudió la cabeza con la expresión de una mujer que sabe más de lo que dice. «En casos normales, sí, pero hay matices». Sacó otro documento. «Mi difunto marido, como fiscal, redactó un dictamen jurídico en el que afirmaba que la venta había sido coaccionada y podía impugnarse. Sobre todo porque el comprador sabía de la coacción». Indira leyó los documentos, pero no entendía el significado de muchos términos jurídicos. Sin embargo, comprendió el punto principal. Celeste intentaba crear una base para reclamar su propiedad. «Aunque fuera cierto», dijo Indira, devolviéndole los papeles, «mi abuelo compró el piso de buena fe sin tener conocimiento de antiguos litigios. No se le puede responsabilizar de las acciones de los anteriores propietarios». Celeste volvió a meter los papeles en la carpeta y sus ojos se volvieron fríos como el hielo. «Por supuesto, querida, pero verás, ahora formas parte de la familia Redmond, y en nuestra familia es costumbre devolver lo que perteneció a la familia». Se levantó de la silla y se acercó a Indira. «No pido nada imposible, solo quiero que se haga justicia». «¿Qué quieres exactamente?», preguntó Indira sin rodeos. Celeste sonrió, y había algo depredador en aquella sonrisa. «El ático debe pasar a ser propiedad conjunta de la familia. Casper es el único heredero de la familia Redmond, así que debería pertenecerle. Y yo, como su madre, por supuesto». Hizo una pausa, observando la reacción de Indira. Al fin y al cabo, una familia joven podía vivir en cualquier parte, pero una anciana necesitaba un hogar decente. Indira sintió un escalofrío correr por sus venas. Celeste no solo quería una parte del piso, quería echar a Indira de su propia casa. «Es absurdo», dijo Indira. «Nadie puede obligarme a renunciar a la herencia de mi abuelo». «¿Obligarte?», Celeste puso cara de sorpresa. «¿Quién habla de obligar? Estoy ofreciendo una solución familiar a un problema familiar». Su voz se hizo más suave, pero la amenaza en ella sonaba claramente. «Por supuesto,
Es posible resolver el asunto por la vía judicial, pero los litigios son largos y caros, y la reputación de un periodista podría verse dañada por acusaciones de posesión ilegal de propiedad ajena. Indira se dio cuenta de que Celeste no solo quería el piso, sino que estaba dispuesta a dejarse chantajear. La amenaza de arruinar su reputación profesional era un arma muy seria contra una periodista cuyo trabajo dependía de la confianza del público. Necesito tiempo para pensar, dijo Indira, intentando mantener la calma. Por supuesto, querida. Celeste se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. No tardes demasiado en decidirte. Hay cosas que es mejor resolver rápidamente antes de que se hagan públicas. Miró significativamente a Indira. Tu luna de miel es la ocasión perfecta para reflexionar, y cuando vuelvas, podremos preparar el papeleo necesario. La puerta se cerró, dejando a Indira sola con la sensación de que su mundo acababa de ponerse patas arriba. Celeste no solo había expresado una queja, sino que le había declarado la guerra. Y lo hizo el día de su boda, cuando Indira era más vulnerable emocionalmente. Indira se acercó al espejo y miró su reflejo. La mujer del vestido beige la miró con una expresión de confusión y enfado. Esto no podía estar pasando. No hoy, no en un día que se suponía que era el comienzo de una vida nueva y feliz. Indira se paró frente al espejo, tratando de poner en orden sus pensamientos y su apariencia después de su conversación con Celeste. Le temblaban las manos mientras se arreglaba el pelo y se pintaba los labios. Las amenazas de su suegra resonaban en su cabeza, acelerando los latidos de su corazón. ¿Cómo era posible que el día más feliz de su vida se convirtiera en un campo de batalla por la propiedad? La puerta volvió a abrirse y Celeste entró sin llamar, esta vez sin máscara de cortesía. Tenía el rostro decidido y los nuevos papeles en las manos. He cambiado de opinión sobre lo de esperar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Hay cosas que es mejor resolver de inmediato. Celeste, ya te he dicho que necesito tiempo para pensar, replicó Indira, apartándose del espejo. No tenemos tiempo. Celeste se acercó con voz dura y exigente. Aquí está la escritura de la propiedad. Fírmala ahora y cerraremos este asunto de una vez por todas. Indira miró el papel que le tendía. Era un contrato de traspaso de propiedad estándar, en el que figuraba ella como la parte que cedía voluntariamente los derechos del ático a la familia Redmond. «Estás loca», dijo Indira dando un paso atrás. «Nunca firmaré eso». El rostro de Celeste se contorsionó de ira. La máscara de su amable suegra se había desvanecido y revelaba su verdadera naturaleza. Una mujer dura y despiadada, acostumbrada a salirse con la suya. «Firmarás», siseó, «porque si no lo haces, destruiré tu carrera y tu reputación. Tengo contactos en la fiscalía, en los tribunales y en la alcaldía. Una palabra mía bastará para que no vuelvas a trabajar como periodista en esta ciudad». «Eso es chantaje», replicó Indira tratando de mantener la calma. «Es justicia». Celeste dejó los documentos sobre la mesa, junto al espejo, y sacó un bolígrafo. «Ahora tu ático es mío. Te casarás con mi hijo, pero vivirás donde yo te lo permita». Indira sintió que la ira le hervía por dentro. Toda la falsa cordialidad, todo el fingimiento de los últimos meses, habían cobrado sentido. Celeste había planeado quedarse con su piso desde el principio. «Nunca», dijo Indira con firmeza. «Puedes hacer lo que quieras, pero el piso es mío, y seguirá siéndolo». Celeste agarró bruscamente la muñeca de Indira, apretándole los dedos con una fuerza que la hizo gritar de dolor. Las uñas de su suegra se clavaron en su piel, dejando marcas rojas. «Ahora firmarás», siseó Celeste, tirando de Indira hacia la mesa. «O aprenderás lo que significa tener una enemiga en la forma de Celeste Redmond». «Suéltame». Indira intentó soltarse, pero el agarre era férreo. «Tu abuelo robó esta tierra a nuestra familia, y ahora se hará justicia. Tomaré lo que por derecho pertenece a la familia Redmond». En ese momento la puerta se abrió y Jasper entró en la habitación. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con fuego frío. En sus manos sostenía una gruesa carpeta de documentos. «Quita las manos de mi hija», dijo en voz baja, pero había una fuerza implacable en su voz. Celeste soltó la muñeca de Indira, pero no retrocedió. Se volvió hacia Jasper con mirada desafiante. «Esta es una conversación familiar, señor Crosslane. No hay necesidad de interferir. El chantaje y la coacción no son una conversación familiar». Jasper se acercó y dejó la carpeta sobre la mesa.
sobre todo cuando se ocupa de ello una mujer con un pasado tan interesante. Celeste palideció, pero trató de mantener la confianza. No sé de qué me está hablando. Miller contra Clarkson, 1993. Jasper abrió una carpeta y sacó unos documentos. ¿Recuerda este divorcio? Usted representaba a la señora Clarkson. El rostro de Celeste se volvió gris. Indira vio que la confianza de su suegra la abandonaba, sustituida por un miedo creciente. Algo me dice que lo recuerdas muy bien, continuó Jasper con indiferencia. Sobre todo la parte en la que falsificaste los documentos de ingresos del señor Clarkson para aumentar su pensión alimenticia. ¿Y cómo te quedaste con el 30% del dinero por ello? Eso eso es mentira, susurró Celeste, pero le temblaba la voz. Tengo copias de todos los documentos. Jasper hojeó varias páginas, incluida su correspondencia con el falso contable que ayudó a crear las cuentas de resultados falsas. El señor Thompson, por cierto, sigue vivo y dispuesto a declarar. Celeste se retiró hacia la ventana, con las manos temblorosas. No puedes demostrarlo. Ha pasado demasiado tiempo. Para un caso penal, sí, pero para una junta disciplinaria de un colegio de abogados, ha pasado el tiempo justo para que se haga justicia. Jasper sacó otro documento. Aquí está Harrison contra Stewart, 1955. Mismo divorcio, mismas escrituras de propiedad falsas. ¿Cómo? Celeste empezó, pero se le quebró la voz. ¿Cómo lo he sabido? Jasper esbozó una fría sonrisa. Los detectives no olvidan cómo buscar información, sobre todo cuando sospechan que alguien amenaza a su familia. 2 llamadas telefónicas a antiguos colegas, y tienen todo su historial en la palma de la mano. Indira miraba asombrada lo que estaba ocurriendo. Era evidente que su padre se había preparado con antelación para esta reunión, reuniendo trapos sucios sobre Celeste. Y por último, lo más interesante, continuó Jasper, sacando el último documento. El testamento de tu suegro, el verdadero. No el falso que le enseñaste a Indira. En el testamento real no se menciona ningún derecho sobre la propiedad de Maple Street. Celeste se agarró al respaldo de la silla. Le temblaban las piernas. Como puede ver, dijo Jasper con calma, tengo algo que hacer si sigue amenazando a mi hija. El colegio de abogados se toma muy en serio los casos de fraude, incluso los que ocurrieron hace 30 años. ¿Qué... qué quieres? Susurró Celeste. Que dejes en paz a Indira. Olvídate del ático y de todas tus fantasías sobre los derechos de familia. Jasper volvió a guardar los papeles en la carpeta. A cambio de eso, me olvidaré de enterarme de tus pecados profesionales. Celeste lo miró con odio, pero había miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que había perdido, de que su farol había quedado al descubierto y de que sus amenazas habían resultado contraproducentes. «¿Crees que has ganado?», dijo en voz baja. «Pero no olvidaré esta humillación». «Ni tú deberías olvidarla», replicó Jasper. «Que te recuerde el precio de un intento de chantaje». Celeste se dirigió a la puerta, pero se volvió hacia Indira en el umbral. «Te vas a arrepentir de este día», siseó. «Lamentarás haberte involucrado con la familia Redmond». La puerta se cerró de golpe, dejando solos a Indira y Jasper. Indira se hundió en una silla, sintiendo que la tensión de la última hora la liberaba por fin. «Papá», dijo en voz baja, «¿cómo lo sabías? ¿Que tramaba algo?» Jasper se sentó frente a su hija. «La experiencia, Indira. 30 años de trabajo como detective me han enseñado a reconocer a los depredadores. Y Celeste Redmond es una depredadora de manual». Jasper sacó varios documentos más de la carpeta y los colocó ordenadamente sobre la mesa, frente a su hija. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos, como en sus días en la policía, cuando recogía pruebas para casos complejos. Indira pudo ver que su padre se había preparado a conciencia para esta conversación. «Verás, Indira», comenzó señalando uno de los documentos. «Cuando intuí que Celeste tramaba algo, decidí investigar sus antecedentes. Lo que descubrí superó mis peores expectativas». Mostró a su hija una copia de un certificado de matrimonio fechado en 1978. Celeste se había casado 2 veces. La primera vez con Donald Murphy, propietario de una pequeña empresa de construcción. El matrimonio había durado 12 años y terminó en un escandaloso divorcio en el 91. Indira cogió el documento y estudió los sellos y las firmas descoloridas. La joven Celeste parecía completamente distinta en la foto del pasaporte.
más suave, más amable. Era difícil creer que aquella mujer fuera capaz de las acciones que Indira había presenciado hoy. ¿Qué pasó durante el divorcio?, preguntó. Jasper hojeó varias páginas y se detuvo en la sentencia. Celeste había exigido la mitad de los bienes de su marido, incluida su empresa. Pero Donald afirmaba que la empresa estaba al borde de la quiebra y valía mucho menos de lo que decía su mujer. Se remite a las cifras del documento. La disputa duró 2 años. Celeste insistía en que la empresa valía $1,500,000. Donald sostenía que no valía más de 300,000. ¿Quién tenía razón? Técnicamente, Celeste. El tribunal le concedió $750,000, exactamente la mitad de lo que ella reclamaba. Jasper sacó otro documento. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Indira tenía ante sí un informe pericial sobre el valor de la constructora, elaborado por un tasador independiente. Un año después del divorcio, la empresa de Donald se vendió por $2,200,000. Resultó que Celeste había subestimado el valor real de la empresa, presentando al tribunal documentos financieros falsificados. ¿Falsificados?, preguntó Indira, incrédula ante lo que estaba oyendo. Había sobornado al contable de la empresa, Robert Gilmore, para que presentara informes falsos de ingresos y gastos. El objetivo era sencillo: conseguir su parte más rápido, sin esperar a una valoración completa de los activos. Jasper mostró a su hija copias de transferencias bancarias. Aquí está la prueba del pago a Gilmore por falsificación. $50,000 por silencio y papeles falsificados. Indira sintió que el mundo a su alrededor se volvía cada vez más surrealista. La mujer que había exigido su piso hacía una hora resultó ser una estafadora con años de experiencia. Pero ¿por qué nadie se había dado cuenta de la falsificación? Lo habían hecho. Jasper hizo una denuncia policial. Donald presentó una denuncia policial 6 meses después del divorcio, cuando se dio cuenta del alcance del fraude. Pero la investigación se estancó. Gilmore desapareció y Celeste ya se había casado con el padre de Casper y cambiado su nombre. Así que simplemente se escondió. No exactamente huyendo, pero se salió con la suya. El nuevo matrimonio le dio seguridad social y respetabilidad. Marido fiscal, nuevo nombre, nueva vida. Jasper puso los archivos en una pila ordenada. Donald murió de un ataque al corazón en el 97. Dicen que el estrés del juicio y la pérdida de dinero habían minado su salud. Indira sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Celeste no solo había engañado a su primer marido, sino que le había arruinado la vida. ¿Cómo se las arregló para encontrar todos esos documentos? Han pasado 30 años. Jasper sonrió ligeramente, y en esa sonrisa Indira vio ecos de su pasado de detective. Conexiones, hija, y un recuerdo profesional. Cuando Celeste mencionó ser fiscal, algo le pareció familiar en su forma de hablar. Golpeó la mesa con el dedo. Recordaba el caso del divorcio del contratista de obras que el departamento había estado discutiendo. Había demasiadas rarezas en ese caso. Indira hojeó los documentos, intentando comprender la magnitud de la información que había descubierto. Cada página contaba la historia de una mujer que manipulaba hábilmente a la gente y al sistema judicial en su propio beneficio. ¿Qué pasó con el contable? ¿Gilmore? Encontrado hace un año. Jasper sacó de una carpeta una fotografía moderna de un hombre canoso. Vive en Oregón con otro nombre. Trabaja de vigilante nocturno en un almacén. Alcohólico, pero tiene buena memoria. Y aún tiene cargo de conciencia. ¿Hablaste con él? Anoche. Una larga conversación telefónica. Está listo para testificar sobre cómo Celeste le hizo falsificar los estados financieros. Jasper miró a su hija a los ojos. Todavía tiene copias de algunos de los documentos. Los había guardado todos estos años como un seguro. Indira se recostó en la silla, intentando digerir lo que había oído. La mujer que se atribuía superioridad moral y tradición familiar era un vulgar fraude. ¿Qué piensas hacer con esta información? Eso depende de Celeste, contestó Jasper, doblando los documentos cuidadosamente en la carpeta. Si te deja en paz y se olvida de su reclamación del ático, olvidaré lo que he averiguado. Pero si sigue amenazándote a ti o a Casper, ¿lo entregarás al colegio de abogados? Y a la oficina del fiscal también. El fraude no prescribe cuando se trata de ética profesional. Jasper se levantó y se acercó a la ventana. Celeste podría perder no solo su licencia de abogada, sino también la pensión que recibe como viuda de fiscal.
Indira miró a su padre con un nuevo respeto. Siempre había sabido que era un detective experimentado, pero no tenía ni idea de lo profundo que podía llegar cuando se trataba de proteger a una familia. Papá, ¿y si intenta hacerme daño? Tiene contactos en la ciudad. Las conexiones funcionan en ambos sentidos. Jasper se volvió hacia su hija. Yo también tengo amigos en la policía y en la fiscalía. Y ahora tengo algo para callar a Celeste si decide difundir rumores. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Casper entró en la habitación con cara de preocupación. Indira, ¿qué está pasando aquí? Mamá salió corriendo del club llorando, diciendo que tú y el señor Crossline la habíais insultado. Indira y Jasper se miraron. Había llegado el momento de la conversación más difícil. Contarle a Casper la verdad sobre su madre. Pero esa era otra historia, una que requería una discusión aparte y un enfoque delicado. Casper, dijo Indira suavemente, tenemos que hablar seriamente sobre tu madre y lo que ha intentado hacer hoy. Casper cerró la puerta y se apoyó en ella, con la mirada perdida entre su mujer y su suegro. La preocupación se reflejaba en cada rasgo de su rostro, desde el ceño fruncido hasta los labios apretados. Intuía claramente que algo grave estaba en el aire, algo que podía cambiar su percepción de las personas más cercanas a él. Indira, por favor, explícame qué está pasando, dijo mientras se acercaba a la silla donde estaba sentada su esposa. Mamá dice que usted y el señor Crossline la han atacado con algunas acusaciones y amenazas. Indira cogió la mano de su marido, sintiendo que le temblaban los dedos. Decirle a Casper la verdad sobre su madre significaba destrozar su mundo, en el que Celeste siempre había sido un dechado de justicia y decencia. Casper, tu madre intentó que firmara la escritura del ático. Afirma que el piso pertenece a la familia Redmond en virtud de un antiguo testamento. Casper sacudió la cabeza perplejo. Eso es imposible. Mamá nunca... Se detuvo al notar la seriedad en los ojos de su esposa. ¿Así que estás diciendo que tiene un derecho serio sobre tu piso? No solo es eso, intervino Jasper, sino que amenazó con arruinar la reputación de Indira si se negaba a firmar los papeles. Y la forzó físicamente, agarrándola del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. Casper miró la muñeca de su esposa, donde se veían las marcas rojas de las uñas de Celeste. Su rostro palideció. Mamá no puede haber hecho eso. Es abogada, conoce la ley. Precisamente por eso pudo hacerlo, dijo Jasper con firmeza, porque conoce la ley y tiene experiencia en ello. En ese momento la puerta se abrió de golpe y Celeste irrumpió en la habitación. Tenía los ojos enrojecidos de llorar, el pelo revuelto y el vestido caro arrugado. Parecía una mujer acorralada y dispuesta a defenderse. «Casper, hijo mío», exclamó corriendo hacia él. «Por fin estás aquí. Este hombre», señaló a Jasper, «me amenaza con acusaciones imaginarias». Casper abrazó suavemente a su madre, pero su abrazo fue contenido. «Mamá, explícame qué está pasando aquí. ¿Es cierto que le exigiste a Indira que te entregara el piso?» Celeste se apartó y miró a su hijo y a Jasper. «Solo quería que se hiciera justicia. Este ático está construido en un terreno que perteneció a nuestra familia. Tu abuelo fue estafado y desposeído». «¿Qué abuelo?», intervino Casper. «Mi abuelo paterno murió cuando yo tenía 5 años. Recuerdo que vivía en una casa corriente en las afueras de la ciudad. Eras demasiado joven para comprender la historia familiar», replicó Celeste, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Hay documentos, testamentos». Jasper sacó unos papeles de una carpeta y se los entregó a Casper. «Este es el verdadero testamento de tu abuelo. No menciona ningún terreno en Maple Street. Y aquí», mostró otro documento, «está el testamento falsificado que tu madre intentó utilizar como prueba». Casper cogió los papeles y los estudió detenidamente. No era abogado, pero las diferencias de letra y estilo eran evidentes incluso para un profano. «Mamá», dijo en voz baja, «¿de dónde has sacado esos documentos falsificados?» «No son falsificaciones», exclamó Celeste. «Este hombre intenta desacreditarme. Sobornó a los peritos, falsificó los documentos». Jasper sacó con calma otro documento. «Casper, este es un certificado de los archivos sobre cuándo se hizo el testamento de tu abuelo. Y aquí tienes un examen caligráfico que confirma que el documento que te enseñó tu madre estaba escrito con otra letra». Celeste intentó arrancar los papeles de las manos de su hijo, pero él se apartó. «Mamá,
Basta, Sonor. La voz de Casper se volvió áspera. Quiero entender lo que está pasando. Jasper puso más documentos sobre la mesa. Aquí hay información sobre el primer matrimonio de tu madre, Casper, sobre cómo defraudó a su marido en el divorcio, falsificando los documentos financieros de su empresa. Casper leyó los papeles con un rostro cada vez más sombrío. Indira veía cómo el mundo de su marido se desmoronaba, cómo el hombre que él creía un dechado de honradez se convertía en una mujer extraña y peligrosa. «Mamá», dijo por fin, «¿es verdad? ¿De verdad falsificaste documentos en el divorcio de tu primer marido?» Celeste se retiró hacia la ventana, con la espalda erguida en un intento de mantener la dignidad. Donald era un alcohólico y un perdedor. Me ocultó los beneficios reales de la empresa. Me quedé con lo que me correspondía por derecho. Por fraude, añadió Jasper. Y el hombre murió por el estrés de la demanda. Casper se levantó de la silla y se paseó por la habitación. Indira pudo ver cómo luchaba consigo mismo, intentando conciliar la imagen de una madre cariñosa con lo que estaba aprendiendo hoy sobre ella. «¿Por qué, mamá?», preguntó en voz baja. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre mi primer matrimonio?» «Porque no importa», espetó Celeste. «Fue hace mucho tiempo. Estaba defendiendo mis derechos. Arruinaste la vida de un hombre por dinero», dijo Casper con dolor en la voz. «Y hoy has intentado hacerle lo mismo a mi mujer». «Estoy protegiendo los intereses de nuestra familia», gritó Celeste. «Esa chica no es digna de la riqueza que posee. Debe renunciar a lo que pertenece a la familia Redmond». «Nada pertenece a la familia Redmond», contestó bruscamente Casper. «El abuelo nos dejó una casa en las afueras y unos cuantos miles de dólares. Nada de áticos ni derechos especiales sobre propiedades ajenas». Celeste miró a su hijo con asombro y creciente enfado. Estaba claro que no esperaba que se pusiera del lado de su mujer en contra de su madre. «Casper, yo soy tu madre. Te he criado, lo he sacrificado todo por ti. Y ahora me traicionas por este extraño». Casper se acercó a su madre con el rostro serio y decidido. «Mamá, te quiero, pero lo que has hecho hoy es imperdonable. Has amenazado a mi mujer, has intentado robarle su propiedad y lo has justificado mintiendo sobre la historia familiar». «No voy a escuchar esto». Celeste se dirigió a la puerta. «Te arrepentirás de haberla elegido a ella y no a tu madre». «No voy a elegir», replicó Casper con firmeza. «Simplemente no voy a dejar que arruines mi matrimonio con tus manipulaciones». Celeste se detuvo en la puerta y se volvió hacia su hijo. «Si no entras en razón, no quiero volver a verte», dijo con fría furia. «Puedes considerarte huérfano de madre». «Si ese es el precio de la honradez», replicó Casper, «estoy dispuesto a pagarlo». La puerta se cerró de golpe, dejando un pesado silencio en la habitación. Casper permanecía de espaldas a su esposa y su suegro, con los hombros temblorosos por la emoción contenida. Una vez que Celeste se hubo marchado, reinó un gran silencio en la sala, roto únicamente por los sonidos de la música y las risas de los invitados procedentes de la sala de banquetes. Casper seguía de espaldas a su mujer y a su suegro, con la figura tensa al máximo, como si luchara contra una tormenta interior de emociones. Indira pudo ver cómo le temblaban los hombros y se dio cuenta de que para él aquel día no solo era una boda, sino también el desmoronamiento de muchos años de ilusiones sobre la persona más cercana que jamás había conocido. Jasper reunió con delicadeza los documentos en una carpeta, dándose cuenta de que los recién casados necesitaban estar solos para mantener una conversación seria. Se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «Indira, estaré abajo si necesitas algo». Miró a Casper con simpatía. «Casper, siento que hayas tenido que enterarte de todo esto hoy mismo». Casper se dio la vuelta lentamente, con los ojos enrojecidos, pero decidido. «Gracias, señor Crossley, por proteger a Indira y por abrirme los ojos a la verdad». Jasper asintió y salió de la habitación en silencio. Indira se levantó de la silla, se acercó a su marido y lo abrazó suavemente por detrás. Podía sentir la tensión en sus músculos, ver cómo luchaba por mantener la compostura. Casper susurró. «Lo siento mucho». Se giró en sus brazos y la acercó a él. «Debería haberlo sabido», dijo con voz ronca. «Todos estos años ha estado controlando todos mis movimientos, interfiriendo en todas mis decisiones. Decía que lo hacía por amor, que sabía lo que era mejor.
Indira sintió unas gotas cálidas caer sobre su hombro. Casper lloraba suavemente, casi en silencio, pero las lágrimas delataban la profundidad de su dolor. No podías saberlo, dijo en voz baja. Era tu madre. Era natural que confiaras en ella. Pero había indicios, continuó Casper, apartándose y secándose los ojos. La forma en que hablaba de ti, la forma en que intentaba convencerme de que no eras el adecuado para nuestra familia. Pensé que solo eran los celos de una madre por la nuera de su hijo. Se sentaron uno junto al otro en el sofá junto a la ventana. Casper tomó las manos de su mujer entre las suyas, estudiando las rayas rojas que las uñas de Celeste habían dejado en su muñeca. Te hizo mucho daño, dijo con amargura. Mi madre te forzó físicamente el día de nuestra boda. ¿Cómo no pude evitarlo? No podías saber que era capaz de hacerlo, replicó Indira, apartándole el pelo de la frente. Y entonces tu padre intervino a tiempo. Casper asintió, pero su rostro seguía sombrío. ¿Sabes qué es lo peor? Pienso en mi infancia, y muchas cosas me parecen extrañas ahora. Cómo siempre encontraba formas de denigrar a la gente que me gustaba. Amigos, profesores, incluso chicas con las que salía antes que tú. Estaba celosa, supuso Indira. Temía perder el control sobre ti. O simplemente no soportaba tener a alguien en mi vida a quien no pudiera controlar, añadió Casper. Recuerdo que en la universidad salí con una chica llamada Sara. Mi madre siempre se metía con ella. Decía que no era digna de nuestra familia. Acabamos rompiendo. Indira escuchó, dándose cuenta de que Casper se estaba replanteando toda su vida a través del prisma de los nuevos conocimientos sobre su madre. ¿Y cómo reaccionó cuando le contaste lo de nuestro compromiso? Casper sonrió amargamente. Dijo que eras demasiado ambicioso, que los periodistas no son buenas esposas, que tu trabajo interferiría con la felicidad familiar. Casper miró a su mujer con una nueva comprensión. Ahora me doy cuenta de que ella ha estado buscando la manera de destruir nuestra relación desde el principio. Pero no lo ha conseguido, dijo Indira con firmeza. Estamos casados y nadie puede cambiar eso. Sí, pero ¿entonces qué? Casper se levantó y recorrió la habitación. Es mi madre, Indira, la única familia que me queda tras la muerte de mi padre. ¿Cómo voy a vivir con eso? Indira también se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver el jardín del club, iluminado por la suave luz del atardecer. Tenemos que poner límites, dijo con firmeza. Límites claros e inquebrantables. Ninguna interferencia en nuestra vida familiar. Ningún intento de control o manipulación. ¿Y si no está de acuerdo? Preguntó Casper acercándose a su mujer. Entonces viviremos sin ella. Indira se volvió hacia su marido. Casper, no quiero privarte de tu madre, pero no dejaré que arruine nuestro matrimonio. Lo que ha hecho hoy es un intento de robarme mi casa y mi independencia. Casper asintió, con rostro decidido. Tienes razón, estableceremos reglas claras. Nada de visita sorpresa, nada de exigencias económicas, nada de intentos de interferir en nuestras decisiones. Tomó las manos de su esposa entre las suyas. Y si rompe esas reglas, cortaremos por completo toda comunicación con ella. No será fácil, le advirtió Indira. Ella no es el tipo de persona que se rinde fácilmente. Lo sé, pero nosotros tenemos algo que ella no tiene. Honestidad el uno con el otro. Casper besó a su mujer en la frente. Y tu padre ha demostrado que tiene maneras de hacerla retroceder si va demasiado lejos. Permanecieron abrazados junto a la ventana, observando cómo se alargaban las sombras del atardecer en el jardín. Un día que había empezado como una celebración del amor, se había convertido en una prueba de la fortaleza de su relación, pero la habían superado juntos. ¿Sabes qué es lo más importante de lo que me he dado cuenta hoy? Dijo Casper en voz baja. Que la familia no son solo lazos de sangre. La familia son personas que se apoyan, se protegen y nunca se hacen daño intencionadamente. Miró a Indira con cariño. Tú y tu padre me habéis demostrado hoy lo que significa una familia de verdad. Indira sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Saldremos de esta, dijo con confianza. Haga lo que haga tu madre, saldremos adelante, porque somos un equipo. Un equipo, repitió Casper sonriendo por primera vez en una hora. Me gusta cómo suena eso. El sonido de un suave golpe en la puerta les recordó que tenían un avión esperándoles y una luna de miel en Italia. Por duros que hubieran sido los acontecimientos del día, la vida seguía y ellos tenían un futuro que construir juntos.
La luz del sol inundaba el salón del ático de Indira, reflejándose en las superficies pulidas y creando un juego de sombras en las paredes color crema. El mes de luna de miel en Italia había transcurrido como un sueño. La Toscana los había recibido con atardeceres dorados sobre viñedos, y Roma les había regalado largos paseos por calles antiguas donde se habían redescubierto el uno al otro, lejos de los dramas familiares. Indira estaba en la cocina preparando el desayuno y saboreaba el silencio de su hogar. Al otro lado de la ventana se extendía la vista familiar del centro de Geitersberg, con los tejados de la ciudad brillando al sol de la mañana. Este ático no era solo un piso, era un símbolo de su independencia, un lugar donde se sentía verdaderamente libre. Casper leía las noticias de la mañana en su tableta, comentando de vez en cuando los acontecimientos políticos o compartiendo datos interesantes del mundo de la veterinaria. El mes en Europa le había cambiado. Habían desaparecido las constantes tensiones en su voz que solían aparecer cada vez que llamaba a su madre. Parecía más tranquilo, más seguro de sí mismo. «¿Sabes?», dijo Indira, tendiéndole a su marido una taza de café. Había olvidado lo agradable que puede ser una mañana cualquiera en casa, cuando nadie intenta controlar todos tus movimientos. Casper dejó la tableta a un lado y le cogió la mano. «Me he dado cuenta de una cosa este mes. Todos estos años había estado viviendo bajo un estrés constante sin darme cuenta, pensando constantemente en cómo reaccionaría mi madre ante tal o cual decisión mía, si estaba haciendo lo correcto desde su punto de vista. Y ahora pienso en lo que es bueno para ti y para mí». Se llevó la mano a los labios, besó sus dedos. Y es una sensación de libertad completamente diferente. El timbre de la puerta interrumpió su tranquila conversación. Indira miró el reloj. Las 9:30 de la mañana. Demasiado temprano para recibir visitas de amigos o mensajeros. «Voy yo», dijo Casper, pero Indira lo detuvo. «Espera, vamos a ver quién está primero». Se dirigió al interfono y encendió el enlace de vídeo. El rostro de Celeste apareció en la pantalla, de pie ante la puerta principal, con un ramo de rosas blancas en las manos. Tenía un aspecto distinto al de hacía un mes, más modesta, más humilde. El vestido caro había sido sustituido por un sencillo traje gris, y su pelo era menos provocativo. «Es mamá», dijo Casper al ver la imagen en la pantalla. «¿Qué hace ella aquí?». Indira sintió que la tensión volvía a su cuerpo. El mes de calma había terminado. «Casper, cariño», se oyó la voz de Celeste por el altavoz del intercomunicador. «Sé que tienes motivos para no dejarme entrar, pero, por favor, dame la oportunidad de explicarme». Casper e Indira se miraron. La voz de Celeste tenía una nota de humildad que no les resultaba familiar, pero ambos recordaban lo hábil que era para manipular las emociones. «¿Tú qué crees?», preguntó Casper en voz baja. «Que entre», respondió Indira tras una breve pausa. Era mejor averiguar lo que quería que adivinarlo. Casper pulsó un botón y abrió la puerta de la entrada. Unos minutos después, llamaron a la puerta del piso. Cuando Casper abrió, Celeste estaba en el umbral con los ojos bajos, sosteniendo el ramo como una ofrenda de paz. «Gracias por escucharme», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?». Casper se hizo a un lado y dejó entrar a su madre. Celeste entró en el salón, mirando a su alrededor como si viera el ático por primera vez. Sus ojos se detuvieron en los grandes ventanales, los caros muebles y los cuadros de las paredes. «Es un sitio precioso», le dijo a Indira. «Ya veo por qué lo aprecias tanto». Indira se sentó en el sillón frente al sofá donde estaba Celeste, manteniendo las distancias. Casper permaneció de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Por qué has venido, mamá?», preguntó sin rodeos. Celeste dejó el ramo sobre la mesita y cruzó las manos sobre el regazo. «Quiero pedirte perdón por lo que pasó el día de tu boda, por mi comportamiento, por intentar inmiscuirme en tus asuntos». Miró primero a su hijo y luego a Indira. «El último mes ha sido muy difícil para mí. He reflexionado mucho sobre mis actos». «¿A qué conclusiones has llegado?», preguntó Indira con cautela. «Que me equivoqué. Total y absolutamente equivocada». Celeste habló despacio, como si luchara con cada palabra. «Dejé que mi egoísmo y el miedo a perder a mi hijo nublaran mi juicio». Casper se acercó y se sentó en el reposabrazos de la silla de su mujer. «Mamá, si esto es un intento de manipulación...». «No», le interrumpió Celeste. «Nada de manipulación. He venido a decir la verdad.
Y la verdad es que sí intenté quitarle el piso a Indira utilizando documentos falsos. Se hizo el silencio. Indira no había esperado una confesión tan directa. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué querías mi casa? Celeste bajó la cabeza, con la voz aún más baja. Porque tenía miedo de quedarme sola. Después de la muerte de mi marido, el único sentido de mi vida era controlar la vida de Casper. Levantó los ojos hacia su hijo. Cuando anunciaste tu compromiso, me di cuenta de que te perdía para siempre. Y fue entonces cuando un loco plan nació en mi cabeza. ¿Qué plan?, preguntó Casper. Si conseguía tu piso, Indira, te verías obligada a vivir conmigo. Volvería a ser el centro de la familia, la persona principal en la vida de mi hijo. Celeste hablaba con amargura, como si no pudiera creer sus propios motivos. Era egoísta, cruel y criminal. Indira miró a su suegra con sorpresa. Aquel momento de franqueza parecía inesperado después de meses de mentiras y manipulación. ¿Qué ha cambiado?, preguntó. ¿Por qué has decidido decir la verdad ahora? Celeste sonrió ligeramente, pero no había alegría en la sonrisa. Un mes de soledad, un mes en el que no tenía a nadie a quien llamar, nadie a quien cuidar, nadie a quien controlar. Miró por la ventana. Me di cuenta de que me había pasado toda la vida construyendo relaciones basadas en el control y la dependencia. Con mi primer marido, con el difunto Redmond, con Casper. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó Casper. Dejarte marchar, respondió Celeste con sencillez. Dejarte ir e intentar aprender a vivir por tu cuenta. A los 68 años no es fácil, pero es posible. Se levantó del sofá, fue hasta la ventana y se colocó junto a su hijo. Casper, no te pido perdón, porque sé que lo que hice es imperdonable. No te pido que reanudes la relación, porque soy consciente de que la confianza está rota. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Solo quiero que sepas que te quiero lo suficiente como para dejarte en paz. Casper se quedó mirando a su madre largo rato, como si intentara encontrar una trampa o una amenaza oculta en sus palabras. Mamá, dijo al fin, te agradezco tu franqueza, pero tienes razón. La confianza está rota y tardará años en reconstruirse si es que puede reconstruirse. Lo entiendo, asintió Celeste. No voy a imponerme. Se dirigió a la salida, pero se volvió hacia Indira en la puerta. Indira, cuida de él. Casper es un buen hombre y se merece la felicidad que yo no pude darle. La puerta se cerró, dejando a Indira y a Casper en el silencio de su hogar. Al otro lado de la ventana, la ciudad seguía viviendo su vida normal, pero en el ático reinaba una calma especial, la calma de las personas que por fin se habían liberado de las ambiciones y manipulaciones ajenas.